Bueno, muchas gracias al Expo Agua, a la IRIS, al ingeniero Silvestri por la invitación. Siempre muy honrado de ser invitado a este tipo de eventos, sobre todo por la importancia que tiene para el sector agua y saneamiento en el Perú, que cada vez cobra más relevancia. Han habido efectivamente cambios en la regulación. Nosotros, de parte del organismo regulador, vamos a presentar algunos cambios y luego James Fernández presentará los cambios correspondientes al apoyo a la gestión por parte del organismo LAUTAS, ¿no? Queremos presentar primero un índice de las cosas que nos gustaría tocar hoy. Vamos a hablar un poquito de la regulación de servicios de saneamiento en el Perú para ponernos en contexto, cuáles son los avances y tendencias en la regulación de los servicios de saneamiento. Vamos a hablar un poquito de tarifas incrementales, de la focalización de los subsidios, que tanto se comenta también, de la regulación de aguas subterráneas, un aspecto nuevo a nivel, diríamos, americano y tal vez mundial, de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, algo también nuevo en el mundo por parte de la implementación del organismo regulador y de las empresas prestadoras de servicios, y de la necesidad de promover una cultura del agua. Todos estos aspectos, ustedes van a ver, están vinculados con una gestión integrada del recurso hídrico urbano, que es cada vez una necesidad más creciente en el mundo vamos a verlo más adelante poco a poco. Las funciones de SUNAS son, como todo organismo regulador de servicios públicos que están administrados en monopolio por las empresas, es dictar normas de prestación de servicios, regular, que está específicamente referido a establecer un nivel tarifario y una estructura tarifaria para los usuarios, supervisar que las metas, las normas, los reglamentos de prestación de servicios de saneamiento se cumplan, fiscalizar y sancionar, si es que en caso esto no se llegue a cumplir, y resolver en segunda instancia administrativa los reclamos de los usuarios de los servicios de saneamiento. Esto es lo que un organismo regulador hace en el Perú, y lo mismo sucede en el caso de telecomunicaciones, de infraestructura de transporte y de energía, gas, ¿no? Esto es un gráfico que nosotros presentamos para explicar cuál es el ámbito regulatorio de la SUNAS, pero que se ha, digamos, últimamente tergiversado un poco, porque escucho que hay 10 millones de peruanos que no tienen acceso a agua y saneamiento. Eso ha sido, creo que una mala lectura de este cuadro. Lo que nosotros decimos, queremos explicar, es que en el país hay alrededor de 31 millones de personas, de los cuales la población urbana es 24 millones, 23.9 millones de personas, y de estos 23.9 millones de personas, dentro del ámbito de las EPS hay 19.5 millones. De acá se ha deducido en algunos medios que hay 10 millones de personas que no tienen agua y alcantarillado. Eso no es lo que hemos querido decir. Lo que hemos querido decir es que dentro del ámbito de las EPS y la información que nosotros tenemos respecto de este ámbito, hay 19.5 millones de personas. Que la cobertura de agua de estos 19.5 millones de personas alcanza 17.7 millones de personas, es decir, hay una brecha de
cobertura de agua por cumplir dentro de estos 19.5 millones y una brecha de alcantarillado también por cumplir de casi 4 millones de personas, 3 millones de personas, como lo pueden ver acá. No es que hayan 10 millones de personas que no tengan agua y alcantarillado, ¿no? Eso es importante aclararlo. Sí consideramos que entre este ámbito de las EPS y esta población urbana hay una brecha regulatoria que se tiene que cubrir, es decir, que no puede ser que hayan poblaciones que están fuera del ámbito de regulación, que son grandes y que no tienen ningún tipo de control respecto de la prestación de los servicios o la sostenibilidad de los servicios. Y cuando digo sostenibilidad es sostenibilidad de la infraestructura y sostenibilidad económica, ¿no? Entonces sí es necesario cubrir esta brecha regulatoria y tiene que haber una institución que esté supervisando la calidad de prestación de los servicios. El ámbito rural, que son 7.2 millones de personas, es un mundo diferente. La SUNAS no tiene competencia ahí, pero sí se requiere urgentemente también hacerse cargo de esa parte. No quiere decir que hay 10 millones de personas que no tienen agua y alcantarillado. En el sector rural se han instalado muchos sistemas, pero sí es necesario ver cómo se va a hacer sostenible esa prestación del servicio, ¿no? Este es el Perú, nuestro Perú, y ahí están las 50 empresas que la SUNAS regula, o sea, hay de diversos tamaños. Obviamente Lima, donde hay 10 millones de personas, hay casi 1.400.000 conexiones y es el 55% de todas las conexiones que regula SUNAS. Hay una dispersión muy grande de empresas. Esto hace que no hayan economías de escala, que sean muy pequeñas, muy distantes, que digamos, se requiera de alguna forma propiciar la integración de las EPS, cosa que también seguro Jane Fernández va a explicar luego cuál es la estrategia para lograr esto, ¿no? Pero no puede ser que en una zona como Ica hayan 4 EPS, o que en Puno hayan 5 EPS, 5 empresas prestadoras, o que en Cusco hayan 4 operadores de agua, ¿no? Debería de haber uno por región. Arequipa, por ejemplo, que es una región muy grande, es casi una empresa regional. Pocas son las localidades que quedan fuera de CEDAPAR, ¿no? Bueno, no vamos a entrar al detalle de las fórmulas tarifarias, pero la idea acá es básicamente que cada estudio tarifario nos dé una situación de equilibrio en el cual la tarifa media cubra los costos medios de prestar el servicio, ¿no? Los costos medios de mediano plazo de prestar el servicio. Está incluido acá la base de capital. Algunos han criticado algunas veces que la base de capital no esté incluida en la tarifa. Sí está incluida en la tarifa. Lo que sucede es que muchas de las obras son donaciones, ¿no? Y eso recién la SUNAS ha tenido una autorización legal para poder incluir ese tipo de transferencias de infraestructura a las empresas dentro de la tarifa. Antes no lo tenía, ahora ya podemos incorporarlo gradualmente, porque obviamente un salto en la base de capital va a dar un salto grande también en la tarifa, ¿no? ¿Qué es lo nuevo? Que es el motivo de esta presentación, lo nuevo dentro del sistema regulatorio. Uno de los temas importantes dentro de las modificaciones regulatorias que se han hecho en los últimos 4 años es la creación por parte del regulador de la tarifa incremental. La tarifa incremental básicamente lo que hace es, permite incluir en un estudio tarifario vigente nuevas obras que se hayan construido y que se requieran de operación y mantenimiento o cuyo costo de capital cuya inversión se requiera pagar también, ¿no? Entonces, tenemos un estudio tarifario ya dado, vigente, en el cual en el proceso de este estudio tarifario, de este quinquenio, surge un proyecto nuevo
que puede ser cubierto como un costo incremental por una tarifa incremental, ¿no? La lógica es muy sencilla. Si existe un proyecto nuevo, una APP o una inversión grande que requiera una tarifa, bueno, no es necesario abrir todo el plan maestro optimizado, sino entra como una línea adicional y se aprueba una tarifa. ¿Qué casos pueden ser cubiertos con esto? Los casos específicamente están en la norma emitida por el regulador, por ejemplo, alguna obra que requiera operación y mantenimiento y que haya sido hecha por el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, por el gobierno local o por el gobierno regional. Si es que esta obra, por ejemplo, una planta de tratamiento de agua potable, requiriera insumos o requiriera operación por energía eléctrica, estas necesidades adicionales que no estuvieron previstas en el plan maestro optimizado cuando se aprobó, pueden ser incorporadas en el plan sin necesidad de abrir todo el plan maestro optimizado mediante una tarifa incremental. Esta obra, que ponía yo el ejemplo de una planta de tratamiento de agua potable, podría ser también financiada por obras por impuestos. En ese caso, nuevamente, la operación y mantenimiento de esta planta podría ser incluida o aprobada mediante una tarifa incremental mediante este procedimiento, ¿no? Como les decía, también podría haber sido adjudicada bajo una modalidad de APP. En este caso ya no solo sería la operación y mantenimiento, sino también podría ser el pago de la inversión. También podría realizarse mediante una tarifa incremental. Igualmente, alguna obra financiada por un organismo multilateral de crédito y concertado posteriormente a la aprobación de la estructura tarifaria, podría ser incorporado mediante este sistema. Por ejemplo, los organismos multilaterales, hay algunos que les encanta financiar plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Si es que fuera eficiente y si es que fuera necesario, también podría ser incorporado mediante una tarifa incremental. Y finalmente también hay posibilidad de que, si es que surge la posibilidad de hacer proyectos bajo el mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos, que es protección de las fuentes de agua, y lo veremos más adelante, también podría ser incorporado mediante una tarifa incremental. Otro tema importante y modificación importante que se quiere hacer o que se ha estado avanzando en estos últimos años es la focalización de subsidios. Efectivamente, todos sabemos que los subsidios no están focalizados, son generalizados y están determinados en el regulador por el consumo, es decir, hasta cierta cantidad de metros cúbicos están por debajo de la tarifa media, pero eso es necesario corregirlo, todos somos conscientes de eso también, porque no puede ser que todos los que estemos en esta sala recibamos algún tipo de subsidio en la prestación de servicios de saneamiento, cuando hay personas que no tienen agua y saneamiento y que pagan muchísimo más que lo que pagamos nosotros por ese servicio. De hecho, de acuerdo a los estudios que nosotros hicimos, se paga entre 15 y 18 soles el metro cúbico en aquellas zonas en Lima donde no hay agua y alcantarillado, ¿no? Perdón, eso solamente se paga por agua. Entonces, esos son los que requieren el subsidio y por lo tanto es necesario avanzar en la focalización del subsidio, ¿no? Como les decía, actualmente el subsidio se asigna por consumo de hogar y está prácticamente generalizado y la idea es focalizarlo, ¿no? ¿Cómo se focaliza? Una de las razones por las cuales el regulador ha tardado en avanzar en la focalización de subsidios es que la SUNAS es un regulador de agua y alcantarillado, no es quien dice quién es pobre y quién no es pobre. En el 2007 se inició por primera vez un sistema por el cual se identificaba mediante un censo quién efectivamente era pobre o no y los niveles de pobreza que tenían, ¿no? Esto de acá
ha ido avanzando, se ha ido avanzando el sistema. Inicialmente era digamos, todavía un sistema inicial, ahora ya está en una etapa digamos, de mayor maduración, digamos, y es posible decir qué hogares en Lima son pobres y no son pobres. Este censo, este estudio lo hace el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, y esa es la información que es insumo para el regulador para aplicar efectivamente el subsidio, para focalizar el subsidio, ¿no? Ahí ustedes pueden ver el sistema de focalización de hogares, y la idea es identificar a los beneficiarios del subsidio por su condición de pobreza, ¿no? Es decir, aquellos que efectivamente requieren el subsidio son los que tienen que recibirlo. El resto deberíamos de pagar la tarifa que nos corresponde, por lo menos la tarifa media, ¿no? Esto de acá a la vez lo que procura es que los servicios se usen de manera eficiente en la casa, ¿no? Si es que estamos subsidiados, bueno, lo que vamos a hacer es desperdiciar en algunos casos el agua y no cuidarlo, ¿no? La nueva cultura del agua es que nosotros tenemos también que ahorrar agua, y definitivamente la tarifa y el precio que pagamos por eso es un incentivo también para el ahorro, ¿no? Si es muy barato o lo estamos recibiendo subsidiado, no lo vamos a apreciar. Si empezamos a quitar los subsidios, vamos a valorar un poco más el servicio, ¿no? Una de las cosas que nos suele pasar en la casa a veces es que uno llega a la casa, todas las luces están prendidas y uno empieza a apagarlos porque ya sabe que lo que nos va a venir a fin de mes es la cuenta, ¿no? Con el agua todavía a veces no tenemos esa conciencia, y es necesario que en toda la población se generalice esta nueva cultura de ahorro, ¿no? Y finalmente, como les decía, es una razón mayúscula para focalizar los subsidios, que es, efectivamente, hay que quitarle los subsidios a aquellos que no lo necesitan y hay que darle el subsidio a aquellos que efectivamente lo necesitan. ¿Y quiénes son los que necesitan el subsidio? Como les decía al inicio, aquellos que no tienen agua y alcantarillado y que pagan 15 soles solo por 1 metro cúbico de agua, ¿no? Y que consumen 4 metros cúbicos al mes, cuando deberían de estar consumiendo en promedio una familia de 5 miembros, el mínimo que deberían de consumir es 18 metros cúbicos al mes, ¿no? Entonces, muy por debajo del consumo, lo cual nos está indicando que esas personas que viven de esta manera no están utilizando los servicios higiénicos de manera adecuada, no están lavando las cosas que utilizan para cocinar o para servirse de manera adecuada. Es un consumo por debajo de lo que debería de tener un poblador peruano, digamos, o mundial, ¿no? En el mundo. Entonces, tenemos que avanzar con esto. Otro de los temas que ha sido muy impulsado por el regulador es los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Desde hace 4 años estamos trabajando en esto, porque esta es la realidad de nuestras empresas, de nuestras ciudades, de nuestros países en América, ¿no? Tenemos una población que crece de manera explosiva, ¿no? Esto de acá es una foto del mismo sitio, y vemos que esto sigue y sigue creciendo. Los que trabajan en la empresa o los que han trabajado en Sedapal saben que esto es incontrolable, la forma como la ciudad va creciendo, pero tenemos que abastecer de agua siempre, ¿no? Y el agua que trae el río es siempre la misma, ¿no? Entonces tenemos que traer agua de otras cuencas. ¿Cómo vamos a hacer para abastecer en el futuro si Lima sigue creciendo? O si cualquier otra ciudad, en Tacna o en Arequipa, la ciudad sigue creciendo de manera exponencial. Además tenemos estas cosas, ¿no? Los desastres naturales, cada vez más frecuentes por el cambio climático, inundaciones y sequías extremos que azotan las ciudades. Esto es otra de las cosas que sucede en el mundo permanentemente. Tenemos la deforestación, la destrucción de los bosques. La vez pasada en una conferencia de Catumba yo les decía, claro, siempre hemos tenido el grafiquito ese de que
el agua se evapora del mar y de ahí vienen las lluvias y eso genera el ciclo hídrico. Pero nunca pusimos que los bosques también son generadores de agua, ¿no? Entonces los bosques son muy importantes, por la evaporación misma, generan también un ciclo hídrico. La sequía, la gran sequía de Sao Paulo, que hasta ahora sufre Sao Paulo, se ha debido a que deforestaron la selva del Amazonas, ¿no? Entonces se rompe el ciclo del agua cuando se destruye la Amazonía. Lo que logramos nosotros como organismos reguladores es que se aprobara una normativa específica en la cual la SUNAS, conjuntamente y en coordinación con las empresas, debe incluir en la tarifa mecanismos de compensación ambiental destinados a promover la eficiencia en el uso del agua, que traducido es cuidar las cuencas que nos abastecen de agua, porque si no, lo que vamos a sufrir en el futuro, además de los desastres ocasionados por el cambio climático, van a ser efectivamente una carencia de agua porque la cuenca misma ha sido destruida por acción humana o por acción de la naturaleza misma, ¿no? Este es el gráfico que les decía. Como ven, siempre tenemos el ciclo del agua asociado al mar que se evapora y no lo hemos asociado todavía a los bosques, que también son productores de agua. Entonces, la idea es trabajar mecanismos de retribución para evitar el sobrepastoreo, proyectos de reforestación, construcción de cercos para que el pastoreo en todo caso sea ordenado, restauración de amunas, de canales ancestrales, en el caso de Lima, forestación, no solo reforestación, no es que se haya perdido, sino también se puede activar la siembra de árboles para la producción de agua. En fin, lo que se quiere es, en definitiva, conseguir conservar los pastos para tener regularidad de agua. Estas son lo que nosotros llamamos, o lo que llaman los ingenieros ambientalistas, cuencas pares, en las cuales una, en la cual ha habido deforestación, no hay agua, y en la otra que ha sido conservada, sí hay agua. Y estas cosas que son finalmente las abastecedoras de agua de las ciudades, ¿no? No solo de Lima. Igual sucede en el caso de la selva, ¿no? Cuando la selva se deforesta no hay cursos de agua. Estos sí son dos fotos diferentes. Esto acá es Tilacancha, esta acá, sí, no le han puesto los créditos. Y los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos han avanzado. Ya tenemos 12 empresas que tienen proyectos destinados a cuidar la cuenca o están en proceso de implementación, cosa que ha sido muy difícil y podría ser todo un tema de una exposición larga de todo lo que uno tiene que pasar para que estos proyectos finalmente se hagan realidad. Estas son aguas subterráneas, pero algo relacionado a esto y que también han sido incluidos en el nuevo sistema son la prevención de riesgo de desastres y los mecanismos para prevenir y cuidar a las EPS del cambio climático, ¿no? Son también normas que en este mismo sentido han sido incorporadas en los planes maestros optimizados para financiar este tipo de proyectos, ¿no? Todo destinado a conservar las fuentes de agua. Otro tema importante y que ha sido un cambio fundamental en la forma como estábamos viendo la prestación del servicio ha sido efectivamente la regulación de las aguas subterráneas, ¿no? Como ustedes saben, hay varias ciudades, empresas prestadoras que dependen del agua subterránea para abastecer a las ciudades. En el caso de Lima, en épocas regulares, es decir, donde no hay sequía, más o menos el 10% de la población es abastecida por parte de Sedapal de agua subterránea, ¿no? En otras zonas, como en Ica, la situación es más urgente, ¿no? Cuidar el agua subterránea. Y hay ciudades y empresas que solamente abastecen con agua subterránea, como el caso de Huacho. Fundamentalmente, el 90% del agua es agua subterránea, extraída de los pozos. Entonces, el agua subterránea es fundamental para la prestación del servicio.
En el caso de Lima, digamos, si es que la empresa no hubiera hecho inversiones, Sedapal, solamente el agua del río serían 7 metros cúbicos por segundo. Eso sería totalmente insuficiente para abastecer Lima y tendríamos que estar extrayendo agua subterránea permanentemente. Los trasvases permiten que no solo traer agua subterránea al RIMAC, sino que el agua que se trae a la cuenca se infiltre en el acuífero. Y eso es una inversión que hace la empresa, ¿no? Y que efectivamente no estaba siendo remunerada por aquellos que extraen agua subterránea y no le pagan, no contribuyen a estas inversiones grandes que se hacen para traer agua a la cuenca. Sedapal, en el caso de Lima, trae agua a la cuenca, el agua se infiltra, pero eso no es financiado, digamos, de ninguna manera por aquellos que hacían extracción de agua subterránea, ¿no? Otra de las cosas que hace la empresa es, por ejemplo, dejar de explotar los pozos, ¿no? Ya deja de explotar los pozos de agua subterránea para abastecer con agua superficial. Claro, si yo hago un trasvase y digo el agua subterránea está en peligro, porque esa es la seguridad en caso de sequía, hago un trasvase, dejo de explotar el pozo, espero que se recupere el acuífero y tengo una reserva para el caso de una sequía extrema, como hemos tenido el 2004 en Lima, con muchos problemas con aquellos que efectivamente explotaban agua subterránea y en aquella época con las generadoras que querían descargar agua cuando la ciudad no lo necesitaba, ¿no? En el caso de sequía, Sedapal abastece Lima hasta con 30% de agua subterránea, ¿no? Entonces, es fundamental el agua subterránea y es una reserva y garantiza la seguridad hídrica para una ciudad tan grande como Lima, ¿no? Por eso es que las obras que se hacen para no explotar el agua subterránea también son parte de una inversión que se está haciendo, ¿no?, en Lima, ¿no? Entonces, se deja de utilizar el agua subterránea que antes se usaba efectivamente y se utilizan los trasvases para abastecer a la ciudad, ¿no? Y el acuífero, por lo tanto, tiende a subir. Y esto es el reporte de Sedapal durante los años en que se utilizaba mucha agua subterránea, hasta que el acuífero efectivamente se iba deteriorando y se empezaron a entrar en operación los grandes trasvases para dejar de utilizar el acuífero y poder ir recuperándolo poco a poco, ¿no? Definitivamente se ha encontrado que el caudal hídrico es, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Ok. El caudal hídrico es que debería de sostenerse, es que solo se debería de explotar 6 metros cúbicos por segundo. Seguimos explotando por arriba de eso, tenemos que controlar el acuífero, porque como les decía, el acuífero es parte de la gestión integrada del recurso hídrico urbano, tiene que cuidarse y tiene que preservarse para la seguridad hídrica de la ciudad, ¿no? Efectivamente conseguimos también, en consenso con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Vivienda, con la Autoridad Nacional del Agua, que se emita una norma por el cual se va a emitir una tarifa, una metodología para calcular el monto de monitoreo y gestión del agua subterránea y una tarifa específica para que sea pagada por aquellos que extraen agua subterránea. Actualmente, Sedapal ha presentado su proyecto, estamos revisándolo, requiere algunos ajustes, pero se está trabajando ya en expedir la tarifa final de agua subterránea, ¿no? Esto es importante y no hay que confundirlo con el canon del agua que se paga a la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Esto acá es por un servicio de monitoreo y gestión que la empresa presta para sostener el acuífero en cada ciudad, ¿no? Actualmente, aquellas empresas que están autorizadas a plantear una tarifa son Sedapal y Sedalip,
pero podría hacerlo cualquier otra empresa y solicitarlo a la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Una empresa adicional que quiere hacerlo es Arequipa, que también tiene un recurso hídrico subterráneo y que se explota sin una tarifa adecuada, ¿no? Entonces lo que se trata es regular el monitoreo. Estas son las obras que se suelen hacer para o dejar de utilizar agua subterránea o traer agua superficial que termina en buena parte, según los hidrólogos, hasta 30% infiltrándose en el acuífero, ¿no? Y estas son las actividades de las cuales le hablaban, y esta es la forma como la SUNAS ha determinado que se calcularía la tarifa de agua subterránea, ¿no? Que, como hemos comentado, hay obras que efectivamente, un trasvase es para dar agua superficial, pero una parte de esa agua que se trasvasa se infiltra, entonces beneficia a aquellos usuarios que extraen agua subterránea en un determinado porcentaje. Entonces es necesario incorporarlo a la tarifa. Igual sucede con las zanjas de infiltración o los proyectos de cuidados de servicios ecosistémicos, que muchas de esas obras son mucho de ese cuidado es para aumentar los niveles de agua subterránea también. Y finalmente, algo muy importante, que también es parte de la gestión integrada del recurso hídrico, como al inicio, es disminuir la cantidad de agua no facturada, eliminar los subsidios para que la gente efectivamente consuma eficientemente el agua, es educar a los niños sobre todo. Nosotros tenemos un tremendo programa de trabajo con los niños en las escuelas, porque en verdad son ellos los que pueden promover los cambios en los hogares, en los colegios, en los restaurantes, en los negocios, para el ahorro de agua, ¿no? Tenemos un programa muy importante, tenemos más de 10.000 docentes capacitados, con una guía creada por la SUNAS y aprobada por el Ministerio de Educación para aplicar en los colegios, más de 420.000 alumnos involucrados en estos programas en los últimos 4 años. Hemos formado brigadieres del agua, que la idea es básicamente que ellos cuiden los servicios, cuiden el uso del agua en los colegios. Hemos logrado, digamos, importantes ahorros para los colegios. Lo lamentable es que los ahorros que se han logrado en algunos casos no revierten en el mismo colegio, ¿no? Hemos logrado reducir facturas de 30.000 soles a 7.000 soles de un colegio nacional grande, pero lo ideal sería que ese incentivo sea, si ustedes en el colegio reducen el consumo de agua hasta un nivel aceptable, eso va a revertir, por ejemplo, en el mismo colegio, ¿no? Pero lo que sucede es que en verdad revierte en la UGEL, ¿no? Pero no en el propio colegio, pero digamos, para nosotros ya es una satisfacción esos logros, ¿no? Biohuertos, se han hecho biohuertos, premiamos todos los años, ahí hay biohuertos, jardines verticales, exposiciones. La verdad es que visitar finalmente estas exposiciones que hacen los alumnos en los colegios o en la centralizada, que este año será en el Colegio Melitón Carvajal, me parece, es gratificante la forma como un elemento como el agua puede motivar tantas cosas, ¿no? Una de las cosas que yo suelo comentar es que a mí me sorprendió cuando yo fui a una exposición, bueno, organizada por nosotros en un colegio, con todos los proyectos que se habían hecho sobre el agua. Se podía ver, uno espera en ciencias, ¿no? En ciencias naturales, ver los proyectos aplicados al agua, pero lo que habían hecho en el colegio era trabajar con todas las disciplinas, con todos los profesores. Entonces, uno tenía explicaciones de los niños, por ejemplo, de profesores de educación física que habían trabajado con ellos, cómo el agua influye en la rehidratación del cuerpo humano, cuánta agua necesitan para vivir diariamente. En religión, algo también sorprendente, había un curso de religión en estos colegios, no en todos hay, pero en ese sí había, y habían relacionado el agua con todos los actos importantes de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, cuando Moisés abre las aguas, cuando lo rescatan de las aguas a Moisés mismo,
cuando hay una protesta en el camino hacia la tierra prometida y también hace salir agua de una roca. Claro, ahora los hidrólogos me explican que efectivamente hay rocas de las cuales puede salir agua porque hay una fractura ahí, ¿no? Pero digamos, ya son explicaciones científicas. Y ellos lo habían relacionado con el bautismo de Jesús, lo habían relacionado con, trabajos también en religión, en ciencias naturales, en educación física, en matemáticas, habían hecho cálculos con litros de agua en botellas, impresionante, ¿no? La forma como los niños asumen este tipo de proyectos es gratificante también para nosotros. Hemos hecho una presentación de la visión del regulador en varios aspectos, desde todas las cosas que se tienen que hacer para mejorar el abastecimiento de agua de las ciudades y sobre todo tratar de manejar de alguna forma el ciclo del agua, la gestión de los recursos hídricos sea integrada en un ciclo urbano. Hay muchas cosas más por hacer, las empresas tienen que hacer su tarea, hay otras instituciones que también tienen una gran tarea que hacer, pero es responsabilidad de todos trabajar en este sentido. Nuevamente mi agradecimiento al ingeniero Silvestri, a la IDIS y al Expoagua por esta oportunidad. Muchas gracias.